La palabra de Dios permanece para siempre. A continuación, disfruta a Jesús llegando a tu vida a través de la palabra de Dios. Feliz noche, mis queridos amigos y hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Ahí donde estamos, inclinamos el rostro, vamos a orar para pedir la bendición por el estudio de la palabra de Dios. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque tu palabra es una guía segura en este mundo lleno de confusión. Gracias porque al abrir tu palabra encontramos la verdad. Encontramos paz y esta noche queremos oír la voz de Jesús hablando a nuestros corazones. Bendícenos, Señor, grandemente. Acompáñanos y que al salir de aquí vayamos con la certeza y la seguridad de que Cristo muy pronto vendrá. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, abramos la Biblia, vamos al pasaje bíblico, Evangelio de San Mateo. Cuando Jesús llega, nos da la esperanza de que Él volverá por ti y por mí. San Mateo, capítulo 17. Pero primero vamos al 16, antes de entrar al 17. Mateo 16, ¿ok? Y versículo 13 al 17. San Mateo 16, del 13 al 17. Y comienza el texto diciendo, vean bien, viniendo Jesús, fue Jesús el que vino a la región de Cesarea de Filipos. Y vino y estando allí preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron, unos dicen que ¿quién? Juan el Bautista. Otros dicen que ¿quién? Que Elías. Y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, le dijo, vea lo que dijo Pedro, inspirado por el cielo, ¿tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Sino mi Padre que está ¿a dónde? En los cielos. Ahora vean que es algo muy interesante. Jesús va hasta la región de Cesarea. Están los discípulos con él y comienza a decirles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos comenzaron a decirle, tú eres Juan, otros dicen que eres Jeremías, Elías, o alguno de los profetas. ¿Ok? Eso es lo que dice la gente. ¿Y qué decís vos? ¿Quién pensás que soy yo? Ahora yo pregunto, ¿la gente en el mundo sabe que Cristo va a venir? Tal vez sí, tal vez no. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Cristo va a venir? Amén. Vean lo interesante de Jesús, les preguntó lo que pensaba la gente y ahora viene y le dice, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Pensáis algo muy diferente? Y entonces Pedro sale, y eso no lo dijo Pedro porque era inteligente, sino porque eso se lo reveló ¿quién? El cielo, el Padre. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo menos en esa vez Pedro dijo algo que valía la pena loarlo, porque muchas veces Pedro tenía el cerebro en cero y la lengua en quinta. Porque muchas veces Pedro hablaba y no sabía lo que estaba qué cosa. Pero por lo menos en esa vez Jesús se quedó admirado y le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Ahora, hay algo muy interesante acá. Jesús va, escucha y vea que Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, porque le dice, tú eres el Cristo,
el Mesías, el que va a salvar a la raza humana. Y por eso Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no surgió de ti y esto no es revelado por carne ni sangre. Ahora, yo quiero que ustedes vean más adelante, que es muy interesante, ahí mismo, Mateo 16, cuando Jesús ha terminado de dialogar con ellos, les va a dar, les dicen, les tengo que decir algo, ustedes van a tener la dicha de que ustedes me han visto a mí el Mesías sufriente, pero Mateo 16, versículo 28, Jesús va a dar algo extraordinario. Leámoslo. Mateo 16, 28, y vea lo que dice. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no, ¿qué cosa? No gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo, ¿a dónde? En su reino. Ahora, ¿cuántos estaban ahí reunidos con Jesús? ¿Cuántos estaban reunidos? Los 12 apóstoles, porque la conversación en Mateo 16 es Jesús y los apóstoles. Ahora, habían 12 discípulos. Ahora, aquí hay un problema serio. Yo pregunto, ¿Cristo ya vino? ¿Ya vino Cristo? ¿Por qué tan dudosos? ¿Lo están esperando o no lo están esperando? Si lo están esperando es porque, ¿qué cosa? Bueno, entonces no ha venido. Ahora yo pregunto, ¿los 12 apóstoles están vivos? Entonces, ¿cómo es que Jesús dijo que algunos que están aquí no iban a morir sin antes ver qué cosa? El reino de los cielos. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Si estaban allí y les dijo que algunos de ellos no iban a gustar la muerte sin antes ver venirlo a Él en gloria, ¿qué quiso decir? Ahora necesitamos ver qué fue lo que sucedió, porque en ese momento a los 12 se les mostró como el Cristo, el Mesías, el Redentor del mundo, pero a alguno de ellos les va a mostrar algo más. Ahora entremos al capítulo 17, versículo 1, rápidamente, y ahí comienza a explicar qué fue lo que quiso decir. Después de haber tenido esa conversación, ¿qué pasó? ¿Cuántos días después? 6 días después, Jesús tomó ¿a quién? A Pedro, a Jacobo o Santiago, como lo traduce la versión. ¿Y quién era el otro? Juan. Muy bien. Y su hermano, a Juan su hermano. Y lo llevó aparte, ¿a dónde? A un monte alto. Ahora, es interesante lo siguiente. ¿Cuántos discípulos hay ahí? 3. A Pedro, que fue uno de los que, sí sabemos la historia, que murió crucificado como cabeza abajo. Él estaba siendo crucificado cuando en el momento de estarlo crucificando le pidió al centurión, a los soldados romanos: no soy digno de morir como mi maestro. No importa, vas a morir crucificado. Sí, pero crucificame cabeza abajo. Y tanto la tradición como la historia narran de que Pedro fue crucificado cabeza abajo. Encontramos a Jacobo o Santiago, que fue el primer apóstol en morir en Jerusalén. Y Juan fue el último de los apóstoles que tenía 2 cosas. Primero, fue el único que no murió de martirio, sino que murió de muerte natural. Y fue el último de todos los apóstoles. Él muere entre el año 99 y el año 100, muere Juan, siendo el último de los discípulos, y con él se acaba la era apostólica de los que habían estado presentes, de los que oyeron y vieron ¿a quién? A Jesús. Muerto él, se acaba la era apostólica. Después de Juan, todos los que comenzaron a predicar habían sido personas que habían, ¿qué cosa? Oído a los discípulos, a las demás personas, hablar de Jesús. Ahora, 6 días después se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan. Ahora, vean bien algo muy interesante. Lo llevó a un monte aparte, en lo alto, versículo número 2. ¿Y qué hizo ahí? Versículo 2. ¿Hice qué? Y se transfiguró delante de ellos. ¿Y qué pasó?
y resplandeció su rostro como ¿qué? Como el sol, y sus vestidos, ¿qué dice? Se hicieron blancos como ¿qué? Ahora, ¿qué significa la palabra transfigurar? La palabra transfigurar en el español es la que se traduce del griego al español como se transformó. En ese momento Jesús subió como el Mesías, pero cuando estaba en lo alto se transfiguró de una manera tan gloriosa que los tres que estaban vivos allí pudieron ver que Jesús no era el mismo el que había subido. Ahora, ellos pudieron observar en la transfiguración cómo el Señor Jesús cambió. Ahora, los evangelios no registran cuál era el aspecto de Jesús. Solo dice que se transfiguró. Pero hay uno de los tres discípulos que está allí. Uno es Pedro, el otro es Santiago. ¿Y quién es el último? Pero Juan sí lo describe. ¿Dónde lo describe? Vayan a Apocalipsis rapidito, Apocalipsis capítulo 1, y vea que en Apocalipsis 1 él describe exactamente cómo fue que Jesús se transfiguró delante de ellos. Apocalipsis 1 del 13 al 16. Y vea lo que dice, porque lo reconoció. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo, vestido de una ¿qué? Ropa que llegaba ¿hasta dónde? Hasta sus pies, y ceñido por el pecho por un cinto de ¿qué? De oro. Su cabeza y sus cabellos eran como ¿qué? Blancos, como blanca ¿qué? Como nieve sus ojos, y sus ojos eran como ¿qué? Llama de ¿qué? De fuego. 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas ¿qué? Aguas. 16. Tenía a su diestra ¿cuántas estrellas? 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como ¿qué? Como el sol, como resplandece en su ¿qué? En su fuerza. Entonces cuando Jesús subió como Mesías, y cuando llegó allí se transfiguró delante de ellos con toda la misma evidencia que Juan, que había estado en el monte, había visto allí, y después lo vuelve a ver en el libro de Apocalipsis capítulo 1, que de hecho quien escribe el libro de Apocalipsis, ¿quién es? Juan, él mismo lo escribe. Ahora, vamos a Mateo 17:3. ¿Qué pasó aparte de que Jesús cambió? Y he aquí, le aparecieron ¿quiénes? Le aparecieron Moisés y Elías. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban hablando con él. Ahora, aquí tenemos varias preguntas que responder. Moisés vivió 1500 años antes de Cristo. Y Elías vivió alrededor de 800 años antes de Cristo. Jesús es glorificado delante de sus discípulos, y de repente entonces, en toda su gloria, les muestra que después de la cruz, después del Mesías, vendrá una gloria tan grande, y aparece Moisés y Elías estando en el monte. Ahora, es interesante, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué 2 grandes guerreros de la fe? Los 2 habían sido probados hasta el extremo, y los 2 habían pasado la prueba. Tanto Moisés como ¿quién? Como Elías. Ahora, rápidamente, necesitamos ver algo muy extraño. Hablemos del primero, hablemos de Moisés. Vamos a Deuteronomio 34. Deuteronomio 34, 5 y 6 nos registra algo muy interesante de Moisés. Vea bien. Deuteronomio 34, 5 y 6 dice, y murió allí ¿quién? Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Ahora, hay algo muy extraño en estas palabras. Por ejemplo, es la única vez en la Biblia donde se dice que Dios enterró a alguien. Nunca Dios ha andado enterrando cadáveres.
Pero a Moisés sí lo enterró él. Le dijo, sube. Y ustedes saben que subió a la cumbre del Nebo, miró toda la tierra y Dios le dijo, mírala, contémplala, porque la verás, pero no qué cosa, pasarás. Así que subió Moisés, la contempló y después le dijo, aquí te quedarás. Así que vino Moisés, se acostó, durmió y murió. Lo interesante de esto es que sabemos perfectamente de que Dios fue el que lo enterró. Ahora, esto es algo muy inaudito para los judíos, porque los judíos, especialmente, si ustedes van a toda la historia judía, ellos tenían dos cosas. Primero, siempre los judíos marcaban los sepulcros de sus grandes líderes. De hecho, si usted va a Jerusalén, usted va a encontrar ahí la famosa cueva de Macpela. ¿Quiénes están enterrados en la cueva de Macpela? Están enterrados los padres de la nación judía. Ahí está ¿quién? Abraham, Sara, su esposa, Isaac, Rebeca, Jacob, con la que no quería, Lea, porque Raquel no fue enterrada en Macpela, fue enterrada en Belén. Así que ahí está Abraham, Isaac y ¿quién más? Y ellos marcan esa sepultura. Ahora, pero lo interesante es que ellos no tienen registro ni marcado a dónde Dios enterró a Moisés. Ese es un dato muy curioso. Ahora, lo único que sabemos es que la Biblia dice que el único que enterró Dios fue ¿a quién? A Moisés. De ahí Dios no enterró a nadie. A nadie. Ni siquiera a Jesús, porque a todos los sepelios que Jesús fue, o por lo menos los que murieron cuando estuvo en su ministerio, resucitaron. Así que no sabemos sencillamente que otra persona. Ahora, lo interesante es que debemos notar algo. Moisés muere y lo entierra, pero alguien, aparte de Dios, estaba interesado en el cadáver de Moisés. Vamos a Judas 9. Y Judas 9, porque solo tiene un capítulo, Judas 9 nos dice que alguien llegó, o por lo menos persiguió a Moisés, y llegó hasta donde estaba la tumba de Moisés. Pero vea lo que dice. Por cuanto el arcángel Miguel contendía ¿con quién? Disputando con él, ¿qué cosa? Vean quién más quería el cuerpo de Moisés. ¿Quién lo quería? El diablo. Ahora, la sierva del Señor en el libro Testimonios Selectos, tomo 2, página 65, nos dice que Moisés pasó por la muerte, pero Miguel, que es Cristo, bajó y le dio la vida antes que su cuerpo viese corrupción. ¿A las cuántas horas se descompone un cuerpo? A las 24 horas. Eso quiere decir que cuando Moisés bajó y murió, antes de las 24 horas de la descomposición de su cuerpo, llegó Miguel, pero también ¿quién llegó? Llegó el diablo a disputar el cadáver de él. Y dice, dámelo, me pertenece. Y entonces Cristo le dijo, no, tú no te vas a llevar el cuerpo de Moisés. Ahora, el diablo quería el cuerpo de Moisés ¿para qué? Para idolatrizarlo. Ahora viene Jesús y dice, tú no te vas a llevar el cuerpo de Moisés. Pero él pecó. Sí, pero yo voy a pagar la deuda por él. Ustedes saben que Moisés no entró a la Canaán terrenal por un solo ¿qué? Pecado. Y por eso quería Satanás que el cuerpo de Moisés se quedara ahí. No, no se va a quedar ahí. Yo voy a pagar la deuda. Y dice claramente, vean lo que dice, por el cuerpo de Moisés, pero no se atrevió a preferir, si me lo regresa, Judas, pero dice que no se atrevió a preferir ¿qué cosa? Maldición contra él, sino que dijo, el Señor ¿qué cosa? Te reprenda. No se iba a poner a discutir por el diablo. Segundo, Dios no anda peleando cadáveres. Él es la vida, ¿sí o no? Así que le devolvió la vida a Moisés. Moisés se levanta de la tumba y entonces viene Dios, Jesús, y se lo lleva ¿a dónde? Al cielo. Ahora, ¿cómo sabemos que se lo llevó al cielo? ¿Y cómo sabemos que está vivo? Porque no volvió a aparecer Moisés después de esa escena hasta en Mateo 17. Volvamos a Mateo 17. ¿Qué pasó en el monte de la transfiguración? ¿Quién aparece allí? Entonces
aparecieron Moisés y ¿quién más? Y Elías. ¿Y qué estaban haciendo? Hablando con él. Ahora, no pudo haber sido espíritu porque Jesús dijo que los espíritus no tienen ¿qué cosa? No tienen hueso y no tienen ¿qué? Carne. Ahora, hay evidencia en el mismo pasaje de que Moisés llegó en carne y hueso. Denme una evidencia cómo sabemos de que Moisés llegó en carne y hueso y que no era espíritu. Pedro, Jacobo y Juan, ¿qué pasó? Lo vieron. Ahora, usted puede ver un espíritu, un espectro. No, no se puede ver. Jesús dijo, de hecho, cuando Jesús resucitó, ¿qué le dijo a Tomás? Mete tu mano y sé creyente, soy yo. Un espíritu no tiene ¿qué cosa? No tiene hueso ni carne. Y cuando Moisés aparece en esa escena, es que Moisés ha aparecido en carne y hueso. Pedro, Santiago y Juan, ¿qué pasó? Lo vieron. Ahora, vean bien, eso es en cuanto a Moisés. Ahora, ¿quién más apareció? Elías. Aparece Elías. Ahora, rápidamente, en Segunda de Reyes 2, del 11 al 12, veamos qué fue lo que sucedió con Elías. Elías llega, pero ahora vea lo que dice. En Segunda de Reyes 2, 11 y 12. Y aconteció, dice la palabra de Dios, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego. ¿Con qué? Con caballos de ¿qué? De fuego. Apartó a los dos, uno es Elías y el otro es Eliseo, y Elías subió al cielo en un ¿qué? En un torbellino. Vea bien. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando su vestidura, la rompió. ¿En cuántas partes? En dos. Ahora, rápidamente, Elías fue al cielo sin ver ¿qué cosa? Muerte. El caso de Moisés, Moisés muere. ¿Y qué pasa? Resucita. Y Elías asciende al cielo sin ver la muerte. Ahora, necesitamos hacernos una pregunta. Los dos aparecen ahí. Entonces Elías nunca murió. No puede ser reencarnación porque para que haya reencarnado es que tuvo que haber muerto. Pero la Biblia no sostiene la reencarnación. Así que no es coherente esa ideología. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean es lo siguiente. Mateo 17:3. Vuelvan otra vez a Mateo 17:3. Dice que se le aparecieron Moisés y ¿quién más? ¿Y qué hacían los tres? ¿Qué hacían? Ahora la pregunta, ¿de qué hablaban? Vea, aquí está Moisés y Elías. Hay diferencia. Los dos se han encontrado, dos grandes gigantes. El primer y grande caudillo, el mayor autor en el Antiguo Testamento, aparece a un lado. Jesús en medio transfigurado y el otro lado aparece ¿quién? Elías. Y dice que hablaban con él. Entonces la pregunta que surge, ¿qué hablaban con él? ¿Qué hablaban? Moisés con Jesús, Elías con Jesús y los tres estaban teniendo una plática. Y yo me imagino que Pedro, Juan y Santiago estaban ¿cómo? Porque el ser humano es bueno ¿para qué? Ustedes no, ¿verdad? Yo sí, ustedes no. ¿Vea? Son buenos. Y ellos estaban ahí queriendo escuchar qué fue. Y ellos escucharon. ¿Quieren ver qué hablaban? Vamos, rápidamente. Vean qué fue lo que ellos hablaban. Rápidamente. Lucas 9:31. Vamos a Lucas 9:31. Ahí dice, porque aquellos estaban escuchando, que era lo que estaba hablando, porque vean, verán Moisés, Elías y Jesús. Y vean lo que dice. ¿Quiénes se aparecieron rodeados de qué? Vea, de gloria también. Y hablaban de su partida. Y he aquí que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? Ahora, esa palabra partida lo traducen así en el español. Pero en el griego es una palabra que está en el hebreo. ¿Saben? Quita la palabra partida y dice así. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaron de su éxodo. ¿Se acuerdan de la palabra éxodo?
Ah, la palabra Éxodo es la partida. ¿Por qué se llama el segundo libro de la Biblia Éxodo? ¿Cuál es el centro del libro de Éxodo? Cuando comienza la partida, ¿de dónde? De Egipto. ¿Se acuerdan esa noche? Por eso usted ve que el centro del libro de Éxodo tiene que ver con el capítulo 12, 13, 14. La última plaga, ¿se acuerdan? La noche que cayó la plaga. Luego viene la mañana de la liberación, pero viene también el paso ¿de qué? Del Mar Rojo. Entonces, cuando le están diciendo, tú tienes que ir a cumplir la partida, el éxodo. Ahora, ¿qué dos cosas dio por inicio el éxodo? Por eso vean que estaban hablando ahí. ¿Qué fue lo que dio por partida el éxodo? Si el ángel iba a pasar esta noche, a medianoche a Egipto, durante el día, ¿qué tenían que hacer los judíos en Egipto? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que escoger, ¿qué cosa? Un cordero. Vea, lo que marcó el inicio del éxodo fue el cordero. Y lo escogieron. Y una vez escogido, ¿qué tenían que hacer con ese cordero? Ah, tenían que matarlo. ¿Para sacarle qué cosa? La sangre. Y una vez que sacaron la sangre, ¿para qué le iban a ocupar? Ah, y yo me imagino que hasta ahora, todo el mundo marcando qué cosa. Levanten las manos aquí, ¿cuántos son primogénitos de la familia? Ah, ¿usted cree que usted iba a estar sentado sabiendo que a medianoche iba a pasar el ángel destructor? Ah, los primogénitos eran los primeros que tenían que estar, ¿qué cosa? Pintando, claro, también los padres, porque usted sabe la angustia de un padre y la madre. Estar pintando a esta hora todos los tinteles, arriba los tinteles y los marcos de las puertas, tenían que estar pintando eso porque a medianoche, ¿quién iba a pasar? Y vea lo interesante, la orden de Dios había sido, el ángel va a pasar y el primogénito desde el animal hasta el primogénito de Faraón. Eso quiere decir que nadie se iba a ¿qué cosa? A salvar. Y eso era para todos, judíos y egipcios. Si Israel no hubiese pintado los tinteles, ¿qué hubiese pasado con Israel? Mueren, porque la orden era desde el primogénito del animal, cualquier animal, ganado, caballo, lo que sea, hasta el primogénito de Faraón morirá. Pero le dice, pero hay un escape. A menos que ustedes pinten con la sangre de un cordero, de un primorizo, y el cordero puro, sin defecto, y lo manchen, esa va a ser la señal que cuando el ángel pase, ¿qué va a pasar? No los tocará, pasará de largo. Y ustedes han visto esa película de los 10 mandamientos, que algunas hemos visto, esa noche del terror, y cómo todo el mundo está rezando, orando allí, y por eso muchos creen ahí, que ahí fue donde Moisés escribió el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará, pasará a tu lado 10,000, y a ti ¿qué cosa? Y vean, y no solo era estar, a esa misma noche tenían que comer hierbas amargas, pan sin levadura. O sea, era una tremenda angustia. Y usted ve la tremenda angustia. Nosotros aquí orando, Señor, ten piedad de nosotros. Y a la par todo Egipto estaba lleno ¿de qué? De llanto, gritería y un tremendo terror que había caído en todo Egipto. Cuando Moisés se aparece y Elías le están diciendo, tienes que ir a Jerusalén y tienes que cumplir el éxodo. Todos los que te acepten se van a salvar. Pero tú eres el Cordero de Dios que quita ¿qué cosa? Esa era la conversación que tenía Moisés, Elías y Jesús. Y los dos habían bajado para animar a Jesús a que siguiera ¿dónde? Adelante. Porque Moisés había pasado la prueba, ¿sí o no? Elías había pasado la prueba. Pero las pruebas de ellos eran pruebas humanas. Pero la prueba de Jesús, de su éxito, dependía que todos aquellos que habían puesto la confianza en Él, desde Abel hasta el último que estaba ahí muriendo, y todos los que íbamos a nacer, tendríamos que poner la fe en aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Pero también los dos le dijeron, tú eres el Cordero. Pero ¿sabes algo? Le dice, todos te van a ver como Cordero. Pero si estos se salvan y aceptan tu sacrificio, un día te verán a ti viniendo en gloria y en poder. Esa fue la conversación que tuvieron Moisés, Elías y Jesús. Exactamente en el monte de la transfiguración. Ahora, yo quiero que ustedes vean algo que quiero mostrarles ahorita. Fíjense bien. Mateo 16, 28. Rápidamente. Volvamos a Mateo 16, 28. Y Mateo 16, 28, vea lo que le dice. De cierto os digo que hay alguno entre vosotros aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo ¿a dónde? En su reino. Ahora, quiero que ustedes vean algo y aquí viene lo interesante. Fíjense bien. Santiago, Pedro, Santiago y Juan pudieron ver en miniatura lo que será, ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. Cuando aparece Moisés en el monte de la transfiguración, en Moisés están representados ¿quiénes? Todos aquellos que están en los sepulcros y aquellos que van a morir antes que Cristo venga, pero que cuando se vayan a la tumba se llevan la esperanza más gloriosa. Yo soy la vida y soy ¿qué cosa? La resurrección. El que esté muerto, el que crea en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Están representados en Moisés. Porque Moisés murió y ¿qué pasó? Resucitó. Ahora yo pregunto, ¿quiénes están representados en Elías? Pues aquellos a lo que Apocalipsis llama a los 144,000, la última generación que va a vivir aquí en este mundo y que van a ver a Cristo venir en gloria, y que estos, a lo que dice Pablo, son aquellos que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos sin pasar ¿por dónde? Por la muerte. Oiga, usted sabe qué bonito Elías, se subió en un carro, vea, y pasó al cielo sin ver la muerte. Está representado ahí. ¿Y quién está en medio con todo el poder y gloria? Jesús. Eso era exactamente la segunda venida de Cristo en miniatura. Ahora, es interesante que cuando ustedes vayamos rápidamente, Mateo 17, 3, las palabras que el Padre le dijo al principio de su ministerio, se las vuelve a repetir otra vez. Vean bien, he aquí se le aparecieron Moisés y ¿quién? Y Elías, versículo 5 ahora, 17:5. Y vean lo que dice. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió, y aquí una voz, los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué decía? Este es mi hijo que amado, en quien tengo que a él oír. Las mismas palabras que Jesús escuchó al iniciar su ministerio son las mismas palabras que el Padre le vuelve a repetir al Hijo y le está diciendo, hijo, tu ministerio ha sido como aprobado. Tú eres mi hijo amado en quien yo tengo que complacencia. Y entonces Pedro escuchó la voz y todos ellos escucharon la voz exactamente. Jesús está vestido, transformado de gloria. Moisés representa a todos aquellos que están en los sepulcros y que se fueron con la maravillosa esperanza que se van a volver a levantar cuando Cristo venga. Elías representa a todos aquellos que van a ser trasladados de la tierra al cielo sin ver ¿qué cosa? La muerte. Esa escena la vemos especialmente muy clara en un pasaje bíblico. Solo que no se mencionan Moisés y Elías, pero se mencionan a los dos grupos que van a estar al final. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Ahí se menciona. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en palabras de él, representando a Elías y a Moisés. Dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de ¿qué? Con voz de mando, con voz de ¿qué? De arcángel. Y con trompeta ¿de quién? Descenderá del cielo. ¿Y quiénes?
Ahí está Moisés. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Vean los muertos. 17. Y luego dice, vean bien, luego ¿quiénes? Nosotros, Elías, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta el final del tiempo, al final la última, los que van a pasar la gran tribulación, seremos ¿qué cosa? Arrebatados juntamente ¿con quién? ¿Con quiénes ellos? Con los muertos. O sea, los muertos no van a ir primero al cielo y nosotros vamos a quedar. No. Seremos totalmente, dice, en las nubes para recibir al Señor. ¿A dónde? Y así estaremos para siempre ¿con quién? Con el Señor. Ahí están Moisés y Elías, los dos grupos. Ahora, hermanos, yo quiero decirles algo rapidito, porque yo sé que el factor tiempo avanza. Hermanos, la segunda venida de Cristo tiene grandes características, ¿de acuerdo? Se las voy a mencionar. Y esto, hermano, lo voy a decir, nosotros debemos de saber esto de memoria porque nuestro nombre está ligado a la segunda venida de Cristo. ¿Cómo nos llamamos nosotros? ¿Cómo nos llamamos? Adventistas, porque esperamos ¿qué cosa? Ahora, nuestro nombre adventista surge de Juan 14 del 1 al 3. Y lo voy a decir, yo espero que ustedes se lo puedan de memoria, porque sería una pena que como adventistas no nos sepamos de dónde surge nuestro nombre. No se turbe, creed en Dios, en la casa de mi Padre, si así no fuera, voy pues, y si me fuere, y os prepararé el lugar, ¿qué cosa? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros ¿qué cosa? Este es el nombre de donde sale. Vendré otra vez. Adventista quiere decir que Jesús volverá por segunda vez. Y esa es la certeza de nuestro nombre. La gente ya no está creyendo eso, pero eso ya estaba profetizado, porque la gente se burla y dice, ¿y desde cuándo vienen predicando que viene y nunca viene? Pero Pablo ya lo había dicho. Pero nosotros tenemos la certeza y la seguridad que Cristo muy pronto vendrá. Ahora rápido, vean, solo las voy a mencionar rapidito, usted tiene que saberlos. Hermanos, hay características que tiene la venida de Cristo. Primero, es un evento literal. ¿Es un evento qué? ¿Qué es literal? Que así como se fue. Ahora, Hechos 1:8 dice, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, ¿qué va a pasar? Vendrá, vea, literal. Va a ser visible. Apocalipsis 1:7, ¿qué dice? Todo ojo, ¿qué? Y alguien una vez me dijo, no, sí, pero eso también se puede explicar al internet, porque cuando salga al internet todo el mundo lo va a ver. Mentira, no tiene nada que ver con eso. Cuando Jesús venga, todo ojo, ¿qué cosa? Le verá. Otra característica, la venida de Cristo será un evento glorioso. ¿Sí o no? Sí, porque viene con toda ¿qué? Su gloria. ¿Y la gloria de quién? Del Padre. Cuando viene Jesús, ¿se va a sonar trompeta? Sí, eso quiere decir que va a ser un evento que todo mundo lo va a ¿qué? A saber. Es un evento glorioso, es un evento donde se va a tocar la trompeta, es un evento literal, lo vamos a ver. Ahora, yo quiero decirles algo, hermanos. Si me ponen la cita anterior, primera de Tesalonicenses, por favor, vean, voy a decirles esto. Todas estas características el diablo las puede imitar, ¿de acuerdo? Y las va a tratar de imitar al final del tiempo. Pero hay una característica que es la que define cuál es la verdadera característica de la venida de Cristo. ¿Cuál es? Hermano, la característica que no puede limitar es que vea el verdadero Dios, el verdadero Jesús, cuando viene, no toca ¿qué cosa? Vea lo que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? 17. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, los que hayamos vivido y hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. ¿Quiénes ellos? Los muertos. ¿A dónde? En las nubes, para recibir al Señor. ¿A dónde? No dice que lo vamos a recibir en la tierra. Por eso vean que en Mateo 24 Jesús recalcó varias veces, si te dicen que está allá, ¿qué pasa? No creáis. Te dicen que está en el desierto, no vayáis.
Porque no es cierto, porque el verdadero Jesús cuando viene no toca tierra. ¿Se queda dónde? En el aire. Los muertos son arrebatados. Los vivos que están pecaminosos con cuerpos corruptibles son arrebatados y en el aire son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Llegamos a las nubes y en las nubes recibimos ¿a quién? Al Señor. El Señor no toca, ¿qué cosa? Tierra. Esa es la característica del verdadero Jesús. Satanás puede falsificar las otras, ¿sí o no? Puede falsificarlas todas, pero esta no la puede falsificar porque esta es propia del Señor Jesús. Vean que la gente dice, sí, todo ojo le verá porque lo vamos a ver en el internet. Y la gente cree eso. Está bien, puede ser que sí. Pero esa es una falsa característica. Porque la verdadera característica es que todo ojo, ¿qué pasa? Le verá. No, pero puedes pasar esto y lo otro. Está bien. Pero la verdadera y única característica del verdadero Jesús es que cuando Él viene, no toca ¿qué cosa? No toca tierra. Por eso Jesús les dijo a cada uno de ellos, mis queridos hermanos, les dijo a ellos que les iba a dar en miniatura un ejemplo de la segunda venida de Cristo. Hermanos, nosotros hoy somos dichosos. Y vean bien por qué somos dichosos. Porque hoy nosotros estamos viviendo los momentos finales de la historia de este mundo. Y ninguno que haya leído la Biblia puede ignorar que Cristo está cerca. Muy pronto nuestro Dios vendrá a cumplir la promesa que ha tardado más de 2000 años. Pero esa promesa, Dios no ha tardado porque Él ha querido. Porque sencillamente, segunda de Pedro dice, que el Señor no retarda, ¿qué cosa? Su promesa, no retarda su venida. Él prometió volver. La pregunta, ¿va a volver? Va a volver. Entonces, ¿por qué ha tardado? Porque cada uno de todos ustedes, tanto nuestros amigos especialmente, como nuestros hermanos y su servidor, necesitamos proceder al arrepentimiento. Por eso Jesús no ha venido todavía. Porque Él quiere que tanto ustedes y yo, ya sea que estemos representados en Moisés, o ya sea que estemos representados en Elías, que no sabemos, solo Dios sabe, nos va a dar ese dichoso privilegio de estar vivos hasta el final. Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Esta noche Jesús llegó al monte y trajo a Pedro, a Santiago y a Juan y les dice, un día volveré por ustedes. Y les dice, vendré así. Por eso usted ve cuando Pedro llegó, lo crucificaron, murió feliz. Aunque humanamente sufrió, pero sabía que había visto la promesa, mi Jesús vendrá otra vez. Santiago fue muerto por un espadazo que le pegaron, pero había visto a Jesús decirle, vendré por ti otra vez. Juan, a los 96 años lo metieron en una caldera de aceite hirviendo. El emperador romano Maximiliano estaba allí, Diocleciano era, perdón, y lo vio. Y como el viejito, ya 96 años, tenía huesos duros, no se quemaba, lo sacaron y le dijeron, destiérrenlo, ¿para qué voy a estar viendo? No se muere ni vive. Y lo mandaron a la isla de Patmos cuando tenía 96 años. Y poco pensaron que en la isla de Patmos iba a morir. Y lo mandaron a Patmos. Y allá, ¿quién lo estaba esperando? Jesús. Por eso Apocalipsis comienza diciendo, Jesucristo, la revelación del Apocalipsis. Y cuando regresó, cuando tenía 98, 99 años, cuando a los dos años fueron a verlo, pensaron que iban a hallar ya los huesos de Juan y lo encontraron vivo. No te has muerto. No me he muerto. Y le dio pena ya, lástima dejarlo ahí. Lo tomaron y se lo trajeron. La historia dice que su iglesia amada era Éfeso. Por eso las 3 cartas que él escribe eran dirigidas a Éfeso. Y la último rollo que traía era el rollo de ¿qué? De Apocalipsis. Y cuando leyeron Apocalipsis encontraron exactamente las palabras, ciertamente
vengo en breve. He aquí yo vengo, ¿qué? Pronto. Y mucha gente cuando leyó el Apocalipsis sabía, Jesús viene pronto. Juan regresó y murió a 100 años. Pero había visto en aquel monte la promesa, vendré por ti. Y había visto en visión Apocalipsis 19 a Jesús vestido de blanco con todo el poder que venía con todos sus millares y millares. Hermanos, esta noche yo quiero decirles a ustedes, mis queridos amigos y hermanos, Jesús vendrá por ti. Pero quiere Jesús venir e irse contento de saber que tú te arrepentiste y lo aceptaste como Salvador. Si ese es tu deseo, decirle esta noche, Señor, yo quiero arrepentirme. Señor, yo quiero prepararme, ya sea que esté representado en Elías o en Moisés. Yo quiero prepararme para ir contigo. No importa lo que esté pasando en este mundo ahorita. Preparémonos, porque Cristo viene pronto. Si ese es tu deseo, yo quiero invitarte que te pongas de pie para que tú junto conmigo puedas elevar una oración y decirle, Señor, ayúdame a prepararme. Señor, yo quiero que cuando tú retornes, yo quiero estar listo. Gracias porque esta noche me has recordado que tú vendrás por ti y por mí. Y ayúdame a que por sobre todas las cosas, cuando tú retornes, juntos, yo, mi familia, mis amigos, podamos ir al reino de los cielos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, gracias porque tu palabra nos dice que muy pronto, más cerca que nunca, Jesús pronto volverá, Señor. Nos depositamos en tus manos sagradas, Señor. Ayúdanos a estar listos. No importa si tenemos que estar representados en Moisés, si hemos de bajar a la tumba antes que tú vengas, Señor. Permítenos llevarnos lo más grande de este universo, la promesa que si morimos en ti, contigo nos levantaremos en la mañana de la resurrección. Y si hemos de quedar vivos hasta que tú retornes, permítenos ser fieles como lo fue Elías, estar vivos, preparados, dejar todo el mundo, transforma nuestra vida y junto con aquellos que se van a levantar de las tumbas, permítenos recibirte en el aire y estar contigo por toda la eternidad. Bendice a nuestros amigos que han estado esta noche con nosotros. Tú también les has hecho esta invitación de que tú vendrás por ellos también, que ellos puedan hacer planes y puedan arrepentirse pronto y estar seguros de que Cristo muy pronto vendrá. Tráenos mañana para estudiar más de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes.